no le hizo nunca mal a nadie. Ya. Y verás, nosotros estuvimos, que tenía yo 7 años, en la Hinojora 3 años. Pues y había allí un hombre que se llevaban bien, y aquel hombre no creía en nada. Era un hombre, yo que sé cómo decir, y en una matanza que fue casa de mis padres, por lo que pasa siempre se convidan por los vecinos, en fin. Pues, allí se juntaron todos, que había bastantes, y empezaron a hablar pues de las cosas de Dios. A su manera. Y le dice a él, a ese que no creía, le decían Blas. Dice, pues de mentira, Serafín, que creas en eso. Cierto, eso son cosas... Sí. Dice, mira, José. Dice, ahora te voy a mandar a un sitio que tienes que ir. Enfrente de donde vivíamos había un pozo, que no había otro por allí, que de allí se bebía y era un agua buenísima. Dice, y te vas a traer de allí un jarro de agua. Digo, dice, a ver si eres hombre ahí o no, en estas palabras. Dice, toma, eso lo hago yo a ojos cerrados. Dice, bueno, pues ve, y aquí te guardamos. Claro, todos los que allí se pusieron en tensión, porque fuera por lo que fuera mi padre veía algo. Y se tardaba en volverse el hombre. Y sale mi padre a la placeta y dice, José, ¿dónde estás? Dice, mira, aquí en la Rambla estoy, que no puedo andar un paso ni para atrás ni para adelante. No sé quién me sujeta, pero aquí me tienen. Y entonces mi padre le dice allí, dice, vente hombre, vente, verás cómo no te sujeta nadie. Pues llegó allí, asustado yo. Vamos, llorando. ¿Y qué es eso? Hielo. Ese hielo, ¿eh? Ah, estaban... Y no debe de ganar. Y aquel hombre desde aquel día se volvió igual que se revuelve una media, ¿no? Fíjese. Bueno, pues llegó el tiempo que él se fue a Villalgordo de Jaén, porque la vida estaba peor aquí que allí. Total, que se fueron. Llevaba 3 hijas y a una de ellas, por ley, no sé en lo que le darían, el caso es que como dice la Biblia, estaba endemoniada. Vinieron al cerro, a la casa donde vivíamos. Ella, a ver si mi padre, que en paz descanse, podía salvarla. Me acuerdo que cuando nosotros vinimos del trabajo, porque ya éramos algo mayores, estaban allí la madre y la hija. Métete por aquí, ya te frío. Y le estaban contando a mi padre, hacia al lado de la lumbre, y le estaban contando con todo detalle lo que les pasaba. Había noches que no los dejaban dormir con un ruido terrible. Y estaban a darse cuenta, cualquiera le hubiera pasado igual. Y dice mi padre, dice, eso no es nada. Dice, mire, la muchacha me llevaba una pañoleta de lana. Dice, mire usted. Y se la veía bullir así. Y dice mi padre, dice, no tengas miedo, que a ti no te pasa nada. Dice, verás cómo se ahuyenta eso.
pasaron 2 días allí. Y en aquellos 2 días no sintieron nada. Bueno, dice mi padre, dice, si estuviéramos cerca, eso no es nada. Pero ellas dijeron, allí hay un señor que es espiritista, que eso no es bueno, ¿verdad que no? No. Fíjese usted, por donde aquel hombre tuvo que ser el que la puso de esa manera, es verdad, porque yo en el espiritismo no creo. Pues eso no dice eso, Dios. Se llevaron el espíritu de mi padre allí, Eso me lo y dice. fue llegar, fue como ellos nos decían en la carta, porque tenían un trastorno en casa que para qué, y fue llegar él, y mi padre acostado en su cama, que aún decían muchos que si en aquel harto le hubiera cogido, se le da un golpecillo o cualquier cosa, se queda, que el espíritu no vuelve, según decían. Nos mandaban a decir en una carta que lo habían visto allí y habían hablado con él, nos decían hasta cómo llevaba las esparteñas y los pantalones y todo. Él, cuando nosotros salíamos, nos tenía dicho no tener miedo, porque yo de noche, solo o acompañado, yo no he tenido miedo de nada. Pero era salir de nuestra casa, mira, ¿qué quieres? ¿Las que nos están por ahí? Pero pues déjala. Ya, que sí. Y vosotros no tener miedo por nada. Era salir de nuestra casa. Si íbamos el tío Manuel y yo, como si íbamos uno solo. Por cada lado en de que salíamos, sentíamos muy cerca, como te diría, como una mija así, y así iba al lado nuestro, siempre. Ya hace ya muchísimo tiempo que yo eso no lo oigo. Cuando estábamos en la cueva, salí una noche para ir a casa del tío Manuel, y nada más que por encima de la cueva empezó aquello, mira, y no me dejaban andar, pero yo sin miedo ninguno. Mira, por no sé que estuve, que me creí que los iba a abrazar a lo que fuera por delante. ¿Qué sería aquello? Pues fue llegar a casa del tío Manuel y en la puerta se quedaron, quien fuera, y cuando salí hasta la casa, y después he salido muchas veces y no he oído nada. 2 noches, porque fue también, pues fíjate, el día... No he contado el día nunca, solamente una vez. El día 19 de octubre... Me había contado a mí, si no se sí, lo contaba. sí, el día 19 de octubre murió él. Sí. Era quien por la simienta y yo estaba en la venta de Camacho, que tú te acuerdas. Sí. Pues iba, pues una noche y otra no, o toda la noche, sí, porque estuvo muchísimo tiempo en la cama. Pero una de las noches, por debajo de la guaparra, pues tenían un perro, que eso es lo que tú... Sí. Y iba el camino adelante para allá, hacia el cortijo el perro, y yo pues llevaba el gallado así y los brazos empentados, y cojo el gallado y hago así por el suelo, y se asustó el perro, no me había visto, y traspuso huyendo para arriba al cortijo. Pero esta otra noche siguiente volví a ir, bueno, y en el mismo sitio, pues mira, nada más que llegar allí había una pelea de perros, chicos y grandes se sentían allí ladrar y una polvareda que para qué. Pues yo con las mismas cojo el gallado y hice lo mismo. Se desaparecieron. Pero es que al lado del camino que tenía yo que llevar para Venta Camacho había, sí, en cada lado había 4 bultos. Sí, una cosa pequeña, pero yo decía, pues aquí que no hay mata. Porque como es que la noche tanto aumenta, en fin, pero yo seguí.
pero no había matar ninguna. Mira, había sitios que no andaba, porque no podía. ¿Y tienes miedo? No sé de miedo lo que era, el caso es que parecía que me tropezaba con algo. Y así vine. ¿Tú te acuerdas los majalillos que tuvimos del tío Luis, el diente ahí en Bandera? Podía ser. Y me senté en una tocha. Estaría allí si estuve más de una hora sentado. Y yo dije, o sea, lo que Dios quiera, voy a ver. Y ya de allí para acá, hasta asomar a la venta Camacho, sabía yo que no venía solo. Pero fue a asomar a la venta Camacho. Fui ya, se la de lo que fuera. Y llegué tan a gusto. Resulta que verás, a los 4 o 6 días subo yo a una fragua que había allí en la Torona. Y había allí varios. Pues estaban allí contando cosas y les conté yo aquello. Y me dice, yo no sé si lo conocerías tú. El marido de Faustina. El marido de Faustina, ¿cómo le decían? Rafael. Y dice, Una de las putas. ¿qué noche fue? Digo, pues tal noche. Dice, pues aquella misma noche de madrugada subía yo a coger el pasto allí a la reposa. Dice, y cuando iba por tal sitio allí enfrente de un cortijillo que le dicen el cortijillo Las Huérfanas, que eso sí sabe todo. Dice, se presentó, dice, por delante de mí y por detrás, dice, un campo de chaparras, de encina. Dice que de miedo que me dio, me fui al cortijo y no salí de allí hasta que salió el sol. Se mueve, y si no te mueve, no se mueve, eso que tú estás diciendo. Sí. Todo eso lo tengo yo olvidado. Pero aquello era de noche. Ya. ¿Hay algo que...? Mi padre, que para descanse, decía que era las fuerzas de Bernardo del Carpio, que fue allí donde terminó la guerra en sus tiempos, Bernardo del Carpio. Y creo que allí terminó con los enemigos. Y decía mi padre que había dicho, dice, si bajara Dios del cielo lo vencía igual. Y creo que se quedaron allí. Y cuando vayamos todo eso, él decía que era